Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de la importancia de aprender a vencer nuestros gigantes. Voy a pedirles que se pongan de pie en el nombre del Señor y abran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 13, versículo 1 y 2. Números 13, versículo 1 y 2. Cuando yo le dije a usted, vamos a hablar de gigantes, usted pensó, vamos a hablar de David y Goliat. No, vamos a hablar de otros gigantes esta mañana. Amén. Sí, Goliat era un gigante y hay mucho que aprender de esa historia, pero queremos hablar de otra historia esta mañana. Si lo tienen, digan amén. La palabra del Señor dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Oremos. Padre, esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has reunido en este lugar para poder aprender de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas venir, que el Espíritu Santo de Dios pueda venir, tocar, ministrar, sanar, obrar como Él sabe hacerlo. Y Espíritu Santo, haz la obra que se te encomendó hacer en aquellos corazones que necesitan de Cristo. Y esta mañana, Señor, para ti la gloria y la honra. Ayúdanos a recibir lo que tú has preparado para nosotros esta mañana con gozo, con alegría. Y que el Espíritu de Dios se pasee en este lugar, que la presencia de Dios se mueva en este lugar. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de sentarse, dígale a su vecino: vence tus gigantes. Mire, amén. Y pueden sentarse, amén. Unos van a decir: ay, hermano, usted quiere que vence el gigante si soy bien chiquito. Ya van a ver de cuáles gigantes vamos a hablar esta mañana. Si usted se ubica conmigo en el contexto histórico de la lectura de Números, se va a dar cuenta que Israel venía de un proceso de esclavitud. En ese momento el pueblo de Israel estaba en un desierto y todavía no habían llegado a la tierra prometida. Por eso el Señor les habla en Números 13 de la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Ahora, algo muy emocionante estaba por cumplirse en el pueblo de Israel, porque ellos iban a ser testigos del cumplimiento de la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Yo sé que muchos de nosotros nos alegramos cuando Dios cumple una promesa que nos ha hecho. ¿Cuántos se alegran? Cuando Dios le contesta una oración, ¿cuántos se ponen a llorar? Ah, no, yo creo que se pone alegre. ¿Cuántos se ponen alegres? ¿Verdad? Nos alegra. Y también lloramos de gozo de la fidelidad de Dios. Entonces Moisés decide mandar estos 12 espías, uno de cada tribu, y les pide que por favor, cuando ellos regresen, que cuenten absolutamente todo lo que ellos ven en ese lugar que van a conquistar. Si usted se puede imaginar cómo estaba el corazón de Moisés diciendo: wow, estamos cerca de la tierra prometida, wow, mi familia y yo vamos a estar allí, vamos a disfrutar de ese lugar que Dios nos ha dado. Yo creo que muchos israelitas estaban súper emocionados, ¿verdad?, de saber que ellos iban a ser testigos del cumplimiento de la promesa del Señor. Por eso, hermanos, el reporte de los 12 espías, después que fueron enviados, después de estar 40 días en el lugar, ellos regresan y este es el informe, el primer informe que ellos dan. En primer lugar dice: este es un país donde todo sobreabunda. Miren, me siento en los Estados Unidos cuando leo esta porción, ¿verdad? ¿No creen que ustedes acá son una nación bendecida? Ay, si no, mírenme a mí cómo estoy de bendecido. La verdad que aquí sobreabunda, hermanos. Ustedes tienen la bendición
que todo tienen y lo tienen a la mano. Amén. Usted cada mañana tiene que levantarse, darle gracias a Dios por lo que tiene. Porque ¿cuántos en el mundo no tienen? Pero Dios a ustedes los ha bendecido y gloria a Dios por eso. Amén. A Él sea la gloria porque Él es fiel. Además, le dijeron los espías, esa es una tierra que fluye leche y miel. Ya ven que me siento en los estados. Esta es una tierra que fluye leche y miel, no hay duda de eso, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué más? Les dijo que los frutos eran tan grandes que necesitaban 2 personas para llevar un racimo de uva. Yo me imagino un racimo con unas uvas pero hermosas, ¿verdad? Que apenas llevaban entre 2 personas un racimo de uva. Y esto, el reporte que trajeron los espías. Me imagino que cuando ellos empezaron a decir esto, el corazón de Moisés empezó a acelerar de gozo, decir, wow, ese es Dios, ¿verdad? Que va a dar lo mejor para sus hijos, porque Dios siempre da lo mejor a sus hijos. Amén. No se conforme con miserias. Usted es hijo de Dios y Dios le va a dar siempre lo mejor a usted. Pero mire, no paró ahí el informe. Dieron un segundo informe. Vaya conmigo al libro de Números, capítulo 13, versículo 28 al 29. Y este fue el segundo reporte que dieron estos espías. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anat. Esto significa que eran gigantes los que ellos vieron. Amelec habita en el Nuget, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea, hermanos, en este segundo reporte que dan los espías, están diciendo que era una ciudad imposible de conquistar por sus murallas altas, por sus gigantes y porque estaba rodeada de pueblos. O sea que ellos no podían llegar ni por el norte, ni por el sur, ni por el este, y mucho menos por el mar, porque no era tan difícil poderla conquistar. O sea que el 80% de los espías, del 100%, dijo, no se puede. O sea que no dieron un reporte satisfactorio. Pareciera que los espías tuvieron temor por todo lo que ellos habían visto en el pueblo. Sigamos leyendo, Números 13 del versículo 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como... wow, y así les parecimos a ellos. Esta mañana yo quiero compartir ustedes 6 cosas que nosotros podemos aprender de esta lectura. En primer lugar, ¿sabía usted que los seres humanos somos expertos siempre en poner excusas? ¿Cuántos sabían eso? Si no, pregúntele al esposo cuando llega tarde y la mujer está en la puerta. Ajá, ¿por qué viniste tarde? Ay, es que el tráfico, ¿verdad? Siempre ponemos una excusa. Cuando los hipotes están peleando y les pregunta, ajá, hipotes, ¿por qué están peleando? Él tuvo la culpa. Siempre, desde chiquitos, siempre buscamos en quién poner una excusa. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, somos expertos en justificar algo cuando nosotros no lo hemos logrado. Si su jefe le dijo, tiene esta meta, y si usted no logra esa meta, ya está pensando qué le va a decir al jefe. No digo mentira, sino qué excusa le va a dar a su jefe, ¿verdad? Así somos, por naturaleza. Siempre nosotros buscamos una excusa cuando no logramos hacer lo que se nos pide. Y el pueblo de Israel era así. Dios les dijo, vayan y conquisten, o no fuese el mandato. ¿Y ellos qué dijeron cuando regresaron? Ay, no se puede. ¿Por qué?
porque siempre buscamos una excusa. Si nosotros analizamos el reporte de los espías, nos damos cuenta que ellos en su reporte están justificando las razones de peso por las cuales ellos consideran que la tierra prometida, la tierra de Canaán, no se puede conquistar. Por eso usted ve ahí que los espías dijeron: no, es que nosotros parecemos langostas. O sea, de esos saltamontes grandes que se comen la cosecha. Nosotros parecemos langostas comparados con ellos. ¿Qué estaban sintiéndose ahí el pueblo de Israel? Insignificante, ¿verdad? Que no tenían mucho, que ellos eran demasiado poderosos comparados, los cananeos eran demasiado poderosos comparados con ellos. También dijeron: nosotros somos débiles y ellos son fuertes. Mire el concepto que ellos llevaban. Y además dijeron: no, hombre, y encima de todo esto, ellos son gigantes, dijeron. Además, vemos acá nosotros que los espías que mandaron ni tan siquiera habían intentado conquistar la tierra prometida y ellos ya se sentían derrotados. ¿Por qué cree usted que pasó esto? Porque ellos tenían una mentalidad de derrota. Cuando Dios a ti te pide hacer algo, ¿no te pasa lo mismo que los espías? Y dices: no, Señor, yo quizás no puedo hacerlo, cuando ni siquiera lo has intentado. Hermano, hermana, si la iglesia dice salgamos a evangelizar, no puede decir usted no puedo. Porque ¿cuántos han recibido milagros de parte de Dios? ¿Cuántos sienten gratitud en su corazón? ¿Cuántos pueden testificar que Cristo no está muerto, sino que Él está vivo? Eso es más que suficiente para decirle al mundo. Amén. Entonces, hermano, lo que sucede es que muchos nosotros tenemos esa mentalidad de derrota. Mire, cuando nosotros escuchamos hablar a los espías de la forma en que ellos lo hacen, podemos nosotros sentir que lo que los espías tenían era miedo. ¿No creen que sentían miedo? Las palabras que dicen son palabras de miedo. Ellos se sentían asustados y no se creyeron capaces de conquistar la tierra, escucha esto, que Jehová les había prometido. Ellos no iban porque dijeron: esa tierra me gusta, esa voy a ir. No, Jehová les dijo: esa es su tierra, vayan y conquístenla. Pero ellos no sintieron eso. Entonces, este pueblo, hermanos, venía de ver el poder sobrenatural de Dios. Porque este pueblo venía de ver cómo el Mar Rojo se partió y ellos caminaron en seco. ¿Se recuerdan la historia? Ellos venían de vivir esta experiencia. Amén. Y ahora se enfrentan al Canaán y dicen: no, quizás no se puede. No, quizás Dios se equivocó de tierra. No, ¿será que Dios me quiere hacer que haya otra cosa? Porque ahora vemos que el pueblo estaba asustado. En segundo lugar, nosotros vemos que el Señor quiere que aprendamos a enfrentar nuestros temores. Mire, cada uno de nosotros tenemos temor en alguna área o en algo que está pasando alrededor nuestro. Dios quiere que nosotros aprendamos a enfrentar esos temores. Entendamos algo, amados hermanos. Dios obra de muchas maneras que nosotros no entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Y este era el caso del pueblo de Israel. Ellos no habían entendido que lo que el Señor quería con ellos es llevarlos a enfrentar ese temor y que creyeran que con Dios podían conquistar esa tierra. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? Que ellos pensaron que iban en sus fuerzas. Pero iglesia, la noticia es: no es en nuestras fuerzas, aleluya, es en el nombre de Jehová de los ejércitos, amén, que nosotros tenemos que ir para conquistar y enfrentar nuestros temores. El problema es que nosotros queremos hacerlo como yo digo, como yo pienso, como yo quiero. O sea, a tu manera. Pero esa no es la manera de Dios. Tú tienes que preguntarle a Dios como Él quiere, como Él desea, cómo debes hacerlo para que puedas obtener la victoria. Entonces, Dios muchas veces, hermanos, nos manda a enfrentar nuestros temores. Yo les decía en el primer culto,
Es como que usted está a la orilla de una piscina. ¿Cuántos saben nadar? Levante la mano. Wow, qué bueno, excelente. ¿Y los otros? Así. Es que medio nado y medio me ahogo, ¿verdad? Entonces, es como que usted está a la orilla de la piscina y viene Dios y le dice, aunque no sepas nadar, tírate. Ah, ni bobo que me tiro, decimos nosotros, ¿verdad? En nuestra mente humana decimos, no hombre, si me tiro me ahogo, ¿verdad? ¿Cómo Dios me está pidiendo hacer eso? ¿Y qué es lo que sucede? Viene Dios y nos pega el empujón santo y nos tira a la piscina. Y estamos ahogándonos en la piscina así, Señor, Señor, ayúdame, Señor, no me dejes. Y viene Dios, extiende su mano y te saca a la piscina y te dice, ya ves que no estabas, y te vuelve a lanzar a la piscina. Y luego el Señor te saca, te abraza y te dice, no, si no estás solo, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Y nos sentimos bien, ¿verdad? Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Pero a veces, muchas veces necesitamos ese empujoncito santo para poder nosotros enfrentar nuestros temores. Y muchas veces, hermano, Dios te va a empujar a hacer cosas que pensabas que tú no podías hacer. Yo recuerdo que había una hermana de nuestra iglesia que era servidora y me dijo, mire, pastor, yo estoy sintiendo la necesidad de trabajar con los niños. Pero pasa un problema, me dice, que yo soy bien enojada. ¿Verdad? ¿Cuántos se identifican con la hermana? Yo soy bien enojada. A mí me cuesta, yo no puedo trabajar con los niños. Y yo le dije, mire hermana, no es en sus fuerzas, es con el Señor. Si Dios le está poniendo en su corazón hacerlo, hágalo, porque algo el Señor le quiere enseñar en este proceso. Y vino la hermana y se decidió a trabajar con los niños. Una hermana tan nerviosa, pero súper nerviosa, y empezó a trabajar con los niños. Para sorpresa de muchos, esta hermana el Señor la preparó y la capacitó, que todos los sábados cuando va al discipulado de la iglesia, ahí va con su gran canasto, con el material, con las golosinas, con todo para los niños, emocionada. Y un día yo la senté y le dije, ajá hermana, así que no podía trabajar con los niños. Y solo se reía, pastor, pastor. ¿Por qué? Porque necesitamos el empujoncito santo, porque muchas veces usted no sabe lo que va a ser capaz en el nombre del Señor de realizar. Pero hermana, no tenga miedo, no tenga temor, que el miedo no la paralice. Si Dios le ha pedido a usted hacer algo, hágalo, porque usted no va sola, va en el nombre de Jehová de los ejércitos, amén. Y eso necesitamos. Aleluya. Muchas veces el Señor nos empuja. En la mañana compartía que me reunió el pastor en el ministerio que yo estoy hace años, allá por el año 93, quizás por ahí. Y me dijo, mira Mario, vienen las 7 horas de poder y me han pedido que organicemos una marcha en el cual vamos a personificar los muros de Jericó que se caen. Sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer eso? Y así que te lo delego, tenés que conseguir más de 100 jóvenes y hacer eso. Pero no me dijo cómo hacerlo, me dijo lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Y yo empecé a orar y decirle, Señor, ¿cómo voy a salir con esto? Señor, ayúdame, ¿verdad? Rómpeme la memoria, dame ideas. Y mire, hermano, empezamos a orar y a tratar de acelerar. Y para la gloria del Señor, cuando vino el evento de las 7 horas de poder, organizamos los chicos entraron marchando como el ejército de Dios y entraban y montamos unos muros que eran de cartón, no de estructura metálica, ni mucho menos, sino que de cartón, y ellos entraron interrumpiendo en el evento y fue una bendición, ¿verdad? Después de ese evento yo me senté y le dije, wow, Señor, muchas veces necesitamos el empujón porque no sabemos de lo que podemos hacer. Pero si Dios está de nuestro lado y pedimos a Él su ayuda, seremos más que victoriosos. Amén. Mire qué tremendo. Y cuántas historias yo podía contarle de las veces en que nos desafiaron a hacer cosas grandes. Fíjense que yo he sido cristiano desde chiquito, ¿verdad? Igual que mi esposa, ella nació en la banca, yo nací en la otra, ¿verdad? Porque desde chiquito nos llevaron al culto, ¿verdad? Viejos de que era el culto, hermano. Mire, toda mi vida he ido al culto. Y yo recuerdo que antes en El Salvador los cultos terminaban a las 11 de la noche. ¿Cuántos recuerdan esos tiempos? No, hermanos, eso era duro, estar en un culto. Y empezaban a las 7 de la noche y terminaban a las 11, 12, ¿verdad?
Pero en ese ambiente nos criamos. Y algo que yo no había aprendido era a ayunar. ¿A cuánto les cuesta ayunar? Sea honesto, no sea sin vena, ¿eh? ¿A cuánto nos cuesta ayunar? ¿Vea? Pues a mí también me costaba ayunar. Y resulta que en el ministerio viene el pastor y dice: mire, vamos a hacer 3 días de ayuno y oración. Padre mío, dije yo. Si en Antiguo alcanzo un día, ¿verdad? Cuando ya son las 6 ya estoy arañando que ya quiero comer, y ahora 3 días, no, dije, me voy a morir. Y mire, nos invitó y fuimos y hicimos por primera vez para mí un ayuno de 3 días. Y cuando terminamos ese ayuno, hermano, yo dije: wow, no sabía que éramos capaces de hacerlo si no lo intentamos. Y no paró ahí la historia. Cada fin de semana traíamos grupos de las diferentes zonas del país y ayunábamos 3 días. Hermano, cuando mi esposa me conoció era más gordo que este dedo, mire. Flaco, flaco. Pero ¿sabe qué? El Señor nos dio ahí la lección que sí podemos en el nombre del Señor hacer las cosas. Así que véngase al ayuno el sábado, no le tenga miedo. Usted puede hacerlo en el nombre del Señor, amén. Y si le duele la barriga, dígale: Señor, saname esta barriga, pero quiero estar en el ayuno. Pero propóngase vencer la comida y propóngase ayunar, porque hay bendición cuando la iglesia del Señor ayuna y ora, amén. No sé si este corito lo cantan aquí, hermano Eliú. Aquel corito que dice: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba, cuando el pueblo del Señor ayuna, cuando el pueblo del Señor busca de Dios, en esta iglesia van a pasar cosas maravillosas. Si lo cree, dele gloria al Señor, porque Él lo está haciendo. Amén. En tercer lugar, ¿cuáles son los gigantes que tenemos que enfrentar? Piense por un momento, hermano, cuáles son los gigantes que usted está peleando en este momento y no quiere enfrentar porque tiene miedo o por diferentes razones. Pero hay gigantes que usted tiene que le dicen: usted no puede lograrlo. Quizás algunos de nosotros nos miramos como los israelitas y decimos: no, Señor, si yo solo soy el pequeño saltamonte, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso. Y nos sentimos que no podemos. Pero ¿cuáles son los gigantes que enfrentamos? Muchos de nosotros estamos enfrentando el gigante de la enfermedad. ¿Sabe que el enemigo nos ataca mucho por esa área? Y nosotros ahí tenemos que saber en dónde tenemos nuestra fe. Si en el médico de la tierra o en el médico divino. ¿Dónde está su fe, iglesia? Este proceso de enfermedad, estos gigantes de enfermedad me hacen a mí recordar los que vinieron el mes pasado, que mi esposa predicó y escucharon el testimonio. Levante la mano quien la escuchó. Amén, ya ve, casi todo, mira. ¿Qué sucedió? Hermano, antes que el médico le diera de alta a mi esposa, me reúne a mí y a mi suegra y nos dice: mire señora, mire señor, me dijo, no quiero mentirle. Su esposa no está bien. Su esposa está grave porque su esposa está paralítica. Así, tal cual, seco el ingrato, así nos digo, ¿verdad? Cuando uno se reúne con el médico, espera que le diga: mire, todo va a estar bien, ya va a estar mejor. No, es el médico con todo nos dijo: mire, está paralítica, prepárense, porque va a pasar mucho tiempo antes que su esposa vuelva a caminar. ¿Cómo creen ustedes que se sintió mi corazón en ese momento? Ay, hermano, yo me sentí tan... yo no dije nada porque yo me quedé mudo ante lo que el médico me estaba diciendo. Porque cuando el médico me llamó, yo esperaba que me diera un pronóstico, un diagnóstico más alentador. Pero me dice: prepárese, porque su esposa es paralítica y a saber cuándo va a caminar. Porque todos sabemos que a mi esposa le dio una encefalomielitis. Esto lo que hace es atacar la mielina. La mielina es una membranita que va sobre los nervios.
Entonces, cuando es atacada la mielina, significa que eso que recubre los nervios es atacado y al mandar la señal no responde, porque esa mielina es la que ayuda para que usted mueva el dedito así. Eso lo provocó la mielina que está en su dedo, que hace que su nervio responda, ¿verdad? Si haga la patita así, las pataditas que le da su esposo, no, mentira, ¿verdad? Qué barbaridad, hermanas. Eso lo provoca la mielina y eso era lo que mi esposa no tenía. Entonces, eso es lo que la enfermedad le había atacado. Entonces, cuando el médico nos dice así, yo dije, wow, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Y mi suegra, que es una mujer de Dios, amén, amén a sus suegras, son regalos de Dios, amén. Solo se ríen, ¿por qué será? ¿Por qué será? Mire, mi suegra volvió a ver al médico y le dijo, eso es lo que usted dice, pero Dios no ha dicho su última palabra, le dijo. Va, dije yo, amén. Amén. Y mire, con ese pronóstico nos llevamos a mi esposa en una silla de ruedas. Para no hacer larga la historia, 2 meses después regresamos al médico en silla de ruedas con mi esposa y llevábamos una andadera a la par. Y cuando el médico la ve entrar a mi esposa, bienvenida señora, y de repente ve la andadera y le dice, bueno, ¿y esa andadera? Le dice, ¿será que ya la puede usar? Y mi esposa le dice, sí, ya la puedo. 2 meses después del diagnóstico y pronóstico del médico, sí, la puedo usar, le dice. Muéstreme, le dijo el doctor. Y mi esposa viene, le acercamos la andadera y chum, se para. Y el médico se le salieron los ojos y dijeron, señora, usted no está supuesta a hacer eso. ¿Cómo es posible que haga eso? Y le dijo, y señora, ¿será que puede caminar con esa andadera? Sí, le dijo mi esposa, y agarró la andadera y empezó a caminar con la andadera. Hermano, yo hubiera querido tener una cámara para grabar las expresiones de ese médico de incredulidad, de duda. Pero ahí se estaban cumpliendo las palabras de mi suegra, que Dios no había dado su pronóstico final. El médico dijo una cosa, pero Dios decidió hacer otra. Amén. Aleluya. Así es como Dios nos sorprende en las enfermedades. Si usted el médico le ha dado un pronóstico, espere el pronóstico divino santo todavía. Amén. Porque el Señor no ha dado su última palabra. Y por eso vemos a mi esposita bien chula, ¿verdad? Cómo subió y bajó. Eso solo Dios puede hacerlo. Amén, solo el Señor. Entonces confiemos en Dios, que el gigante de la enfermedad lo vamos a derrotar en el nombre del Señor. Otro gigante que tenemos que enfrentar es cuando perdemos el trabajo. Eso ha de ser duro, hermanos, perder el trabajo. Pero con la ayuda de Dios, Dios siempre se glorifica. Porque Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. ¿Cuántos lo creen? Así que si tú estás pasando una situación así, Dios quiere darte algo mejor. Amén. Solo busca al Señor, pídele al Señor con fe. También tenemos el gigante de las deudas. Hermano, no hay cosa que lo abata más a uno que deber. ¿Verdad? Eso es duro, hermanos. Pero si nosotros confiamos y pedimos al Señor, el Señor nos va a dar la victoria. Muchos de nosotros estamos peleando contra gigantes de heridas que llevamos del pasado. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos dañados en nuestro corazón por algo que pasó hace mucho tiempo, pero que todavía está ahí guardadito, ¿verdad? Un rencorcito ahí que se fue haciendo grande y ahora es una herida de algo que nosotros decimos, no, es que yo no puedo perdonar a la fulana porque me ofendió, yo no puedo perdonar a mi hermano por lo que me hizo, y sentimos que son heridas, son gigantes que luchamos todos los días. También vemos el gigante de la falta de perdón, cuando los padres se pelean con sus hijos o cuando los hermanos se pelean entre ellos. El mayor caso que se da es por herencia. ¿Ha visto cómo los hermanos se pelean por una herencia? Eso es triste, ¿verdad? Yo por eso a mis hijos no, mentira. No, oro para dejarles aunque sea ahí algo para que salgan adelante. Pero mire, ese problema entre hermanos, entre familias, es tremendo, ¿verdad?
Qué triste estar peleando por una casa. Y al final de la historia, amados hermanos, cuando usted se muera, ¿qué se va a llevar al cielo? Nada. Ni esos aritos que tanto le gustan, ni ese cordoncito de oro que le regaló su esposito, ni ese anillito que lo luce con tanto orgullo. Nada de esto va a entrar al cielo, porque dice la palabra que desnudo venimos a este mundo y desnudo regresaremos. Entonces, no pongamos nuestra mirada en lo terrenal, no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales, amén, sino que pongamos nuestra mirada en el Señor. Pero eso provoca problemas de familia y falta de perdón, a tal extremo que hay hermanos que todavía no se hablan. Hay hermanos que se ofrecen el corvo cuando se miran. Tenemos el gigante de los complejos. Fíjese que este es un gigante bien feo y muchas veces nosotros quizás tenemos mucha culpa. Yo les decía a los hermanos que cuando yo estaba en 9º grado, vino un chico nuevo a estudiar al colegio, pero este muchacho tenía problemas de habla, era tartamudo. Y los muy groseros, incircuncisos, hijos de Zebedeo de mis compañeros, le pusieron un apodo. Y al pobre muchacho le decían Mickey Mouse. Y por cierto tenía las orejas bien grandes también. Pero mire, se burlaban de mi compañero a tal extremo que cuando a él le tocaba exponer, todos se reían y se burlaban. Y él hacía un esfuerzo por hacerlo y mis compañeros malos se burlaban. Ese fue el único año que él estudió en el colegio y el otro año ya no regresó porque no soportó la burla. ¿No creen ustedes que ese es un complejo para alguien? Y en vez de ayudarle a que supere ese complejo, lo ayudamos para que se ponga peor, ¿verdad? Y qué triste la historia de mi amigo, porque ya no regresó más a estudiar. También, hermanos, otros gigantes son las tentaciones que logramos vencer. Pecados ocultos, cosas que hacemos en lo secreto que nadie sabe. Muchas veces son gigantes que nos están robando la bendición. Y por qué no decirlo, el gigante de los problemas familiares. Si yo pregunto esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí pensamos que todos estos gigantes que yo les acabo de mencionar son más grandes que Dios? Que digan amén. ¿Cuántos creen que Dios es más grande que estos gigantes? ¿Cuántos podemos darle una ofrenda de palmas al Señor? Porque Él es mucho más poderoso de estas cosas. Mire, yo sé que usted me mira con mi esposa aquí, ¿verdad? Que nos tomamos de la mano, que estamos cariñitos y todo. Amén. Aunque la hermana Eli y el hermano Tabito nos han prohibido tomarnos de la mano en el campamento, ¿verdad? A 10 metros nos dice, Dios mío, digo yo, 10 metros, ¿verdad? Está bien. Pero mire, con mi esposa pasamos por una situación bien difícil. Pero difícil. A tal extremo, hermanos, que estuvimos a punto de separarnos. Porque por lo menos yo sentía que lo nuestro ya no funcionaba, ya no iba para adelante. Y mi pastor me llama un día y me dice, vení, quiero hablar con vos, y me citó a la iglesia. Hablemos, me dijo, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Qué es lo que te tiene agobiado? Y me hizo una pregunta muy sencilla. Me dijo, ¿acaso tu problema, después que me pegó la gran regañada, ¿verdad? ¿Acaso tu problema, me dijo, es más grande que Dios? Y yo, todo humillado, le dije, no, mi problema no es más grande que Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo? Me dijo. Levántese, tome una actitud de guerrero, me dijo, y luche por su matrimonio, pelee por su matrimonio. No deje que el enemigo destruya su vida y la vida de sus hijos. Sabias palabras. Eso a mí me hicieron eco esas palabras. Cuando me dijo, ¿acaso tu problema es más grande que Dios? Te pregunto esta mañana, ¿acaso tu problema es más grande que Dios? Yo dije, tiene razón el pastor. Y a partir de ese momento empecé a luchar por mi matrimonio, empecé a luchar por reconquistarla, y aquí estamos para la gloria de Dios. Vamos a cumplir 23 años para la gloria del Señor ahora en agosto, de yo aguantarla.
Nada que ver, ¿verdad? No, hermanos, la dulce y amable es ella, yo soy la otra cara de la moneda. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros nos dejamos vencer por las mentiras del enemigo. Qué problema es, hermano, cuando no queremos escuchar la voz de Dios, sino la voz del mundo. Hermano, aprendamos nosotros como buenos hijos de Dios a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere que tengamos vidas victoriosas, Él quiere que tengamos matrimonios saludables, Él quiere que tengamos hijos saludables, porque Él quiere bendecirnos. Amén. Y nosotros tenemos que pelear contra esos gigantes para que no se nos vaya la bendición de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida nos ha tocado enfrentar diferentes tipos de gigantes. Y quizás, digo yo, la mayoría de los que estamos aquí, con la ayuda de Dios, los hemos logrado vencer. Amén. Pero no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, nosotros queremos pelear nuestras batallas solos, sin pedir la ayuda de Dios, y allí vamos al fracaso. Pero si nosotros pedimos la ayuda divina, usted va a ser más que vencedor en el nombre del Señor. Amén. Porque Dios es así de bueno. Por ejemplo, un gigante de una madre que sola ha peleado por sus hijos y los ha sacado adelante. Era un gigante que parecía imposible vencer y lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con ella. Amén. Porque Dios es bueno, porque Dios cuida de sus hijos y pudo salir adelante. Pero era un gigante que era difícil. Mi mamá me cuenta que cuando ella enviudó, yo tenía 17 años cuando mi papá murió, y mi mamá se quedó con 2 hijos en bachillerato, con 4 hijos en la universidad. Wow, ¿cómo hizo tu mamá? No lo sé. A mí no me pregunte. Solo le puedo decir, vestido y calzado nunca me faltó. Alimento en mi mesa nunca me faltó. Y todos mis hermanos se graduaron de la universidad y yo y mi hermana también nos graduamos de la universidad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Él es fiel, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Amén. Mire cómo es Dios. ¿Y qué tenía mi mamá? Un negocio de venta. Y con ese negocio sacó adelante a todos sus hijos. Eso, hermana, solo Dios lo hace. Cuando nosotros vemos el milagro recibido por una enfermedad, como el caso de mi esposa, que vemos cómo Dios obró de una manera sobrenatural, eso solo Dios lo hace, hermanos, realmente. Solo el Señor lo hace. Cuando tenemos una provisión sobrenatural de Dios. Fíjense que en la iglesia había una niña que era parte de nuestro programa de discipulado. Después de pasar 6 niveles, ellos se gradúan de lo que se llama guardianes de la visión. Esta niña era una guardiana de la visión con 11 años. Y resulta que esta niña venía de la comunidad, ella vivía en esas chocitas de lámina. Y la mamá nos cuenta que esta niña todos los días oraba al Señor y le decía, mira mamá, esta lámina que es la pared se va a convertir en una pared de ladrillo. Mira mamá, este techo que es de lámina se va a convertir en un techo de duralita. Mira mamá, este piso que no tenemos sino que es de suelo se va a convertir de ese piso y lo vamos a poder trapear. Mira mamá, esa puerta que no tenemos, vamos a tener una puerta de hierro ahí. Y la mamá solo la miraba y decía, está chiflada, está loca que está diciendo. Y la niña le repetía diciendo a la mamá cómo iba a ser su casa. ¿Sabe qué pasó? A los par de años llamaron a esta señora Verónica y le dijeron, señora, venga, queremos hablar con usted. Y ella se acercó y le dijo, mire señora, usted ha sido seleccionada y se le va a entregar una casa. Aquí están las llaves de su casa. Y la llevaron. Y cuando ella entró a la casa solo se arrodilló y dijo, wow, Señor, qué bueno eres. Porque se estaba cumpliendo el deseo de la niña, porque tenía ya una pared de ladrillo, porque tenía un techo, aleluya, ya no era techo de lámina, sino era techo de duralita, porque ya no tenía un piso de tierra, sino un piso que podían trapear, porque ya no tenían una puerta en forma de cortina, sino que era una puerta metálica que tenían. Y cuando le dieron las llaves de su casa, ella le pidió perdón a su hija, porque su hija de 11 años tenía
más fe que ella que Dios iba a contestar la oración. Pero hermano, hermana, ese es el Dios que usted y yo servimos, un Dios de lo sobrenatural. Amén. Un Dios que quiere escuchar nuestro clamor, un Dios que está interesado en tu necesidad y quiere sorprenderte, pero tienes que creerlo. Tenemos que tener fe, porque esa niña tuvo fe en lo que no miraba como si lo estaba viendo. Amén. Eso nos falta mucho de nosotros. También, hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá esta mañana hemos crecido con gigantes de complejos que traemos de pequeños? Algunos, como decía al principio, con problemas de habla, otros con problemas de aprendizaje. Yo les voy a confesar algo. A mí me costó aprenderme las tablas. ¿A cuánto les costó aprenderse las tablas? ¿Ya? Hermano, era tan rudo para aprenderme las tablas que realmente yo sufría en la escuela por eso, porque no me las podía aprender. Y encima de eso tenía un maestro que tenía de esos metros, se llamaban, ¿verdad? Unas cosas de madera de 1 metro. Y el muy grosero no nos daba, sino que nos daba aquí. Nos decía, muchachos, dundo, apréndasela. Con ese gran aliciente, ¿cómo lo íbamos a aprender las tablas? ¿Verdad? Si cuando mirábamos al gran hombre con el gran metro, miedo nos daba. Pero eso crea complejos, hermano. ¿Sabe usted que yo llegué a 3er grado y me costaba aprender a leer? Pero mi vecina, que era maestra de carrera, cuando se dio cuenta que yo no podía leer, me compró el libro de lectura M. Aguayo, bien me acuerdo. Y ella se sentaba conmigo todas las tardes para enseñarme a leer. Hermano, en 3er grado fue que yo aprendí a leer. Porque mis maestros a coscorrones me agarraban, pero no me enseñaban. Qué duro, ¿verdad? Y eso crea complejos de aprendizaje. También el complejo de no saber nadar. Los que no sabemos nadar me van a entender acá. Vea que es bien feo que los demás se metan a la piscina y uno solo como el chinito, solo Milal, ¿verdad? Porque no puede. Eso me pasó a mí. Cuando yo tenía como 9 años, decidimos con mis compañeros escaparnos. Y nos escapamos de casa. No le voy a que mis hijos no me vean. Nos escapamos de casa. Y nos fuimos a bañar a una piscina pública. Yo era el más chiquito de todos. Y decidimos ir sin permiso de la mamá. Esto me recuerda a Dani. Fíjense que Dani, cuando nosotros nos íbamos a trabajar con mi esposa, en las tardes salía a bicicletear a las calles de San Salvador. ¿Pero cuántos años creen que tenía? ¿Cuántos años tenías? 11, 10 años. Ese no era el problema, que se llevaba la otra en cuenta. Mire, eso me lo confesaron después. Y cuando yo casi se me salía el corazón cuando me estaban diciendo eso, porque nosotros no sabíamos. Mire, todo lo paga uno en este mundo, ¿verdad? Ay, qué terrible. Bueno, entonces nos fuimos a bañar. Y mis compañeros se quitaron, mis amigos se quitaron y se lanzaron a la piscina. Era un poco honda, ¿verdad? No tanto, pero un poco honda. Y cuando yo vi que todos se estaban tirando, dije, pues yo también me tiro. Fui, me quité y me tiré chumbluc. Y así, igual que Jonás, chumbluc se lo tragó, ¿verdad? Me fui hasta el fondo. Porque no podía nadar. Y saltaba y gritaba angustiado. Y una amiga me vio y me dice, ¡hey! Y me agarró del pelo y me sacó de la piscina. Mire qué vergüenza pasé. Porque después de eso todos mis compañeros del barrio sabían que allí iba el que no sabía nadar y se reían de mí. Yo con una vergüenza, hermano, porque no podía nadar, porque me estaba ahogando. Entonces me propuse y dije, no, voy a aprender a nadar. No es posible. Así que, hermanos, cuando yo llegaba a las piscinas, a mí era un miedo tirarme por esa mala experiencia, ¿verdad? Y yo decía, no, pero tengo que superarlo. Hasta que logré superar el miedo y logré aprender a nadar.
Claro, no soy Michael Phelps, ¿verdad? Y gano medallas de oro, pero por lo menos, hermano, ya no me ahogo. Sé flotar y nadar como Chuchito, así que gracias a Dios. Pero sé nadar, hermano. Pero mire, tuve que vencer ese gigante del miedo para poder hacerlo. Parece broma, hermano, lo que estamos hablando, pero hay gigantes que nosotros necesitamos conquistar. Y usted tiene que identificar cuáles son esos gigantes en su vida que usted tiene que conquistar. En cuarto lugar, ¿cuál es el mayor gigante que nosotros enfrentamos? Si nosotros volvemos a la historia de Israel, encontramos que el gigante más grande que el pueblo de Israel tenía que conquistar era su mentalidad negativa, su mentalidad de derrota, su mentalidad que le decía no puedes, cuando Dios le decía estoy contigo, tú puedes, y ellos decían no puedo. O sea que no podían ver que Dios podía obrar de una forma sobrenatural, aunque ya lo habían visto antes. Pero por alguna razón ahora pensaban que no. Y eso nos pasa a nosotros hoy en día. Decimos, Dios puede obrar en esto, pero en esto no. Y quizás no puede el Señor. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Todo. Por eso se llama todopoderoso, porque todo lo puede hacer. Pero nosotros limitamos el poder de Dios. Pero nosotros le decimos aquí sí y aquí no, y ahí cometemos el error. Porque Dios quiere obrar en tu vida de muchas maneras. ¿Qué nos dice Corintios 10:4? Segunda Corintios 10:4. Recuerda que era la mentalidad negativa lo que no les permitía al pueblo de Israel enfrentar ese gigante llamado Canaán. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, las armas que tú tienes no son carnales. Las armas que Dios te ha dado a ti son las armas del Espíritu. Amén. Entonces tus armas son poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? Para derribar todos esos gigantes, para derribar todos esos muros que se levanten contra ti, para derribar todo problema, toda necesidad que te está atacando. Dios es poderoso para destruir esas fortalezas y hacerte más que vencedor. Amén. Entonces, recuerda que nuestro mayor enemigo, el padre de la mentira, él es el que te dice a ti no puedes. Pero el Señor es el que te ha llamado a que derribes esas fortalezas. El Señor, por lo tanto, es el que te dice sí puedes, porque no vas solo, vas en mi nombre. Entonces usted necesita derribar esos muros de incredulidad en su mente y decir sí Señor, yo sé que tú puedes. Amén. Ahora, qué tremendo, hermanos, cuando nosotros estamos viviendo en una situación difícil, estamos pasando por una situación difícil y muchos de nosotros tenemos espíritu de conformidad y decimos, bueno, en mi casa estamos aguantando hambre, sí, pero es la voluntad de Dios. Bueno, en mi casa se fue mi esposo con otra o la esposa se fue con otro, pero es la voluntad de Dios. Hermano, no todo lo que pasa alrededor tuyo es la voluntad, sí, es la voluntad permisiva de Dios, pero no quiere que te quedes conformista, decir, ok, Señor, si tú lo permites, amén, pero tienes que hacer algo, tienes que accionarte, tienes que entender que si tu esposo se va con otro, tu esposa con otro, tienes que pelear por tu matrimonio, porque así te lo pide el Señor, amén. Porque cuando tú te casaste en la iglesia y diste tus votos, dijiste delante de Dios que hasta que la muerte los separara ibas a estar con ella. Y esa promesa no la hiciste a los hombres. Bueno, sí también a los hombres, pero se la hiciste a Dios. Entonces tenemos que luchar por nuestro matrimonio. Hermano, ¿qué hubiera pasado conmigo, con mi vida, si yo hubiera aceptado las cosas que estaban pasando en nuestro matrimonio? Y hubiera dicho, bueno, Señor, es tu voluntad, está bien, hágase tu voluntad. No, no se trataba de eso. Se trataba de pelear por lo que el enemigo quería destruir. Se trataba de luchar por algo que el Señor había unido. Amén. Por eso dice, si Dios lo unió, que no lo separe el hombre.
Entonces, muchas de las situaciones que vienen a nosotros no tenemos que conformarnos, sino tomar una actitud de guerrero, una actitud de decir, no, yo voy a pelear por esto. Si tienes un jefe que te está hostigando en tu trabajo, pues ora, clama y dile, Señor, ponme gracia en ese jefe, o lo quitas o te lo... No mande, ¿verdad? O haz algo, Señor. Pero actúa, métete con el Señor en ayuno y oración, clama al Señor, busca de Dios, porque el Señor está allí para ayudarte, amén. Porque tú no estás solo, porque nosotros necesitamos entregarnos por completo al Señor y permitir que Él nos ayude a ganar y conquistar lo que es nuestro. Dice la palabra, en la Biblia encontramos que Jehová está a mi lado, cual poderoso gigante, peleando mis batallas. El Señor está peleando mis batallas. ¿Quién está solo en esta guerra? ¿Quién está solo en esta batalla? ¿Quién está solo en esta gigante que tenemos que conquistar? ¿Quién está de nuestro lado? Jehová de los ejércitos. ¿Quién está de nuestro lado? Pero créelo. ¿Quién está de tu lado? No estás solo, pero el enemigo te hace creer, ya viste que estás solo, ni el pastor te llama ni él te quiere. No estamos solos, somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos esta mañana? Dice la palabra que Él se compadece de sus hijos. Él se compadece cuando nosotros estamos sufriendo. Si usted y yo servimos a un Dios que es experto en hacer cosas imposibles, y lo cree, de una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Amén. Ya ve, hermanos, que Dios es experto en hacer cosas que nos parecían imposibles, siempre y cuando sean la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros clamemos y pidamos, no pensemos que porque ayunamos, que porque vengo a la vigilia, porque oro, Dios tiene la obligación de contestarme. No se equivoque. Dios es todopoderoso. Amén. Nosotros no podemos doblar el brazo de Dios para que cumpla nuestros caprichos, porque yo digo, porque yo ayuné, porque yo oré. No, usted tiene que ser humilde, venir humilde ante el Señor y decirle, Señor, estoy ayunando porque necesito tu favor, porque necesito tu milagro. Y tiene que decir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque siempre, amados hermanos, tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque Dios siempre nos va a dar lo mejor. Amén. A veces no les ha pasado que usted está pidiendo algo y Dios le da algo mejor de lo que estaba pidiendo, porque Él siempre desea darnos lo mejor. En quinto lugar, tenemos que aprender a ver con los ojos de la fe. Fíjense que cuando regresaron los espías de la tierra prometida, hubieron dos que dieron un reporte diferente. ¿Cómo se llamaban estos personajes? Josué y Caleb. Vaya conmigo a Números 14, versículos 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, mire, si Jehová se agradare de nosotros. Estaban buscando la voluntad de Dios para ellos. No le estaban diciendo, Jehová, dame esa tierra. No, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Aleluya. No le temas. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces los espías dijeron: esa tierra es maravillosa, esa tierra es tierra fértil. Vayamos y conquistemos esa tierra, dijeron Josué y Caleb. Pero cuando ellos dijeron esto, los demás se enojaron y quisieron apedrearlos. ¿Por qué creen ustedes que querían apedrearlos?
Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros no queremos conquistar los gigantes que tenemos adelante. Y ellos no querían conquistar a esos gigantes. Y cuando alguien le dice a usted lo que tiene que hacer, no le gusta. Y usted se hace de oídos sordos. Amén. O de la vista gorda, dicen algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, qué tremendo, hermanos, cuando nosotros decimos no. Porque mire, el pueblo de Israel se pudo haber plantado y dicho, bueno, si Dios me trajo y me dará esa tierra, que haga algo sobrenatural y que me la dé. Ah, qué fácil. No, Dios le dijo, vayan y conquisten. ¿O no fue esa la orden de Jehová? Vayan y conquisten. Hermano, muchas veces nosotros queremos que Dios de una forma mágica nos resuelva los problemas. Amén. Ay, Señor, si tú eres poderoso, hombre, hacelo. Ah, vaya usted y conquiste ese temor. Vaya usted y conquiste ese problema. Vaya usted y enfréntese a ese gigante. Y no vaya solo, vaya en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Porque así tenemos que ir. No en nuestra fuerza, sino en el nombre de Jehová. Entonces, en esta historia podemos ver la diferencia entre los 10 espías y los 2 espías. Esa diferencia se llama actitud. Diga conmigo, actitud. ¿Por qué? Josué y Caleb asumieron ese reto. Ellos creyeron en la promesa que Dios les había dado y dijeron, vamos, eso es bueno, hagámoslo. Vaya conmigo a Números 14. Números capítulo 14, versículo 24. Dice el Señor en su palabra, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendré en posesión. Si usted lee la historia, se va a dar cuenta que solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida de los viejitos. De ahí entró la nueva generación. Todos los viejos no entraron. ¿Por qué? Por rebeldes, por incrédulos, por tener la mente ciega, por no ver más allá, por no ver con los ojos de la fe. Y se perdieron de la bendición de entrar en la tierra prometida. Y esto me lleva al 6º punto esta mañana. Tu actitud frente a los gigantes determinará tu victoria o tu derrota. O sea, hermanos, que la pregunta que nosotros tenemos que contestarnos esta mañana es: ¿cómo es tu actitud para enfrentar esos gigantes con los cuales tú estás batallando en este momento? ¿Vas a correr de los gigantes o los vas a enfrentar con valentía? Todas las pruebas que vienen a nuestra vida no tienen, hermano, por qué desanimarte. Si tú analizas un poco, te vas a dar cuenta que todos estos problemas que nos toca enfrentar a los cristianos, Dios quiere que esos problemas, esos gigantes, tú los enfrentes con valentía y no los enfrentes tú solo, sino los enfrentes tomado de la mano del Señor. ¿Cuántos quieren tener victoria sobre sus problemas? ¿Cuántos quieren victoria sobre las enfermedades? Gigantes que tenemos que vencer. Pero no lo hagamos solo, hagámoslo pidiendo la ayuda del Señor. Por eso quiero que por unos segundos usted se tome el tiempo para pensar cuáles son los gigantes con los cuales usted está peleando en este momento. Y usted me va a decir: ay, hermano Mario, pero es que sus gigantes son chiquitos comparados con el mío. Perdóneme, gigantes son gigantes y cada uno tiene sus propios gigantes. Y yo lo que humildemente le puedo contestar esta mañana es: hermana, usted tiene sus gigantes, yo tengo los míos, no se meta con los míos. Resuelva los suyos primero. Amén. Porque son situaciones que tenemos que enfrentar. Así que no comparemos nuestros gigantes unos con otros, porque esto es un error. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1, versículo 10. Juan 1, 10 y 11 y 12 nos dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron.
mas a todos los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted analiza la historia, se va a dar cuenta que quien está diciendo esto es Jesús. Jesús tenía un gigante que tenía que enfrentar. ¿Cómo se llamaba el gigante que tenía que enfrentar Jesús? El rechazo de su pueblo, el rechazo de su misma creación. ¿Cómo creen ustedes que se sintió el Hijo de Dios al ser rechazado por su propia creación? Esto fue un golpe duro para él, pero ese era un gigante que él tenía que enfrentar y derrotar en el nombre del Señor. Si Jesús mismo tuvo sus gigantes, sus problemas que tuvo que enfrentar, nosotros también, hermano. Si la vida del cristiano es de problemas, es de ir pasando situaciones. Ahora tenemos un problema y lo vencemos, mañana viene otro. Pero lo importante es salir victoriosos en cada problema, en cada situación que nos va a tocar enfrentar. Lo más triste de los cristianos es cuando se ponen a llorar y dicen: ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué solo a mí me pasa esto, Señor? ¿Por qué solo yo sufro y la hermana Roxana no? Ay, Señor, este castigo quítamelo a mí, mandáselo a mi hermano Eliú, por favor. Y oramos de esa forma. Más parece un reclamo y un lloriqueo, un cacaraqueo que un clamor. Cuando lo que tú tienes que hacer es pararte firme y decir: voy a enfrentar esta necesidad con valentía y Señor, no estoy solo, tú estás conmigo, tú me vas a dar la victoria, aleluya. Y esa tiene que ser nuestra fe, amén, amén. Esa tiene que ser la actitud. Quiero concluir esta mañana diciendo, voy a invitar al ministerio de alabanza. Hoy ya no va a querer pasar hermano Eliú, no eran bromas, hermano Eliú. Nosotros, con la ayuda de Dios, hermanos, somos capaces de enfrentar nuestros propios gigantes. Solo no podemos, pero con el Señor todo es posible. Filipenses dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar los gigantes? Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos 12 del 1 al 2 nos dice cómo tenemos que enfrentar estos gigantes. Amén. Hebreos 12:1, ¿lo tiene? Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuatro cosas que nosotros podemos aprender del libro de Hebreos. Número 1, dice el libro de Hebreos que tenemos que quitarnos el peso que nos impide correr. Hermano, examínese esta mañana. ¿Qué cosas tiene usted en su vida que no le impiden que crezca y que alcance la estatura del varón perfecto? ¿Con qué cosas usted está peleando cada día que no le permiten correr y avanzar hacia donde Dios quiere a usted llevarlo? Piense entonces por unos segundos qué cosas en su vida usted necesita desechar. En segundo lugar, dice: tenemos que quitar todo pecado que nos hace tropezar. Hermano, examínese cómo está usted delante de Dios, cómo está su corazón, cómo está usted caminando. Si Cristo viniera hoy, ¿usted se iría con el Señor? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse todos los días. ¿Está listo usted para el encuentro del Señor? Porque, hermano, no tenemos que esperar que nos venga un terremoto para ponernos a cuentas. No tenemos que esperar que suceda algo fuera de lo normal para decir: no, tengo que estar a cuentas. No, hermano, todos los días, como buenos soldados de Cristo, tenemos que estar a cuentas con nuestro Padre. Y tenemos que quitar de nuestra vida todo aquello que no le agrada a Dios, todo aquello que no le es agradable. En tercer lugar, tenemos que ser perseverantes en nuestro caminar. Ser perseverantes significa pelear las batallas, derribar los gigantes, pararnos firmes sobre la roca creyendo que no estamos solos. Y en cuarto lugar, nos dice Hebreos 12 que tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús, aleluya, el autor y consumador de la fe, iglesia. En Él tienes que poner tu mirada si quieres derribar esos gigantes. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida.
Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.